Vamos con Ignacio Flores de la Lama, dramaturgo y director y productor de teatro, hablando del por qué es lo que hace que nos enganchemos realmente cuando vemos una buena película o una buena obra de teatro o un buen libro y cuando de plano no nos enganchamos. Entonces, resumiendo, mi querido Nacho, si tú estás viendo una película y dices, oye, hay un estímulo, o sea, un pequeño problema y la reacción es, ¡wow! Gritos y dices, oye, esto está sobreactuado. En cambio, si hay un gran problema y la reacción es Claro, súper tranquila, dices, no es claro. suficiente. Entonces, Sí, ahí no es el espectador, exacto. el Sí, digo, expect el espectador, digamos, identifica que no hay congruencia interna. hay una El incongruencia, espectador, sí, exacto. El espectador claro, sabe que no están proporcionadas, que no están claro, balanceadas las respuestas claro. emocionales en relación al estímulo. Sí, luego no te sorprenden. Yo le decía a un amigo querido que es actor, no digo su nombre, pero es actor y trabaja tanto en telenovelas como en series. Y le digo, le digo, las series, generalmente hablando, no todas, pero las series también son como más realistas, o te sorprenden más, son como diálogos más inteligentes, las películas y las series, ¿no? Que están en plataformas versus el melodrama telenovelero, que es como muy predecible, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes cuándo va a Claro, pasar, o sea, ya no te sorprende y la vida sí te sorprende, entonces no es tampoco realista que todo sea tan claro. predecible, ¿no, amigo? Sí, totalmente. Y tiene que ver también con el formato. Es decir, no todo es una responsabilidad estrictamente del actor, del intérprete. En muchos casos es el formato. Digamos, yo no sé si Robert De Niro hiciera una Rosa de Guadalupe, no sé cómo le iría, ¿eh? O sea, el formato también influye, ¿no? Sí, ya sé, ya sé. Con la cámara portátil así temblándole y todo, entonces Sí, se sí, me sí. chafa, pues. Y está alineado todo, la calidad o las características de que vienen, digamos, sembradas desde el propio guión, la manera Claro, en que está producido, dirigido, actuado, pues está alineado. Es un producto con ciertas características y supongo ajá. que lo hacen muy bien para su objetivo específico. Pero aquí, hablando de verosimilitud, pues no siempre se alcanza, Claro. ¿verdad? Ahora, y eso no quiere decir que no sea un producto exitoso, porque es uno, o creo que es Claro, la serie de televisión más vista en México, ¿no? La claro, Rosa de claro, Guadalupe, claro. a Sí, el pesar de que éxito la se cuece calidad, pues, no aparte. es buena. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí está. Tema de Ahí está. reflexión. Oh, sí, Oh, oh, sí, sí. ese es otro tema. Pero oye, a ver, cuéntanos, tú como dramaturgo, los directores de teatro, los escritores, la gente que produce, a ti te ha tocado ser juez en la puesta nacional de teatro, has tenido que montar obras para que se van de gira a nivel nacional y has sido también quien elige las obras para la muestra nacional de teatro, etcétera. O sea, tú has estado en el mundo cultural del teatro y en el mundo comercial del teatro también, ¿no? Que así se le llama, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, sí. ¿cuáles son las 7 historias que mencionabas hace rato? Los 7 tipos de historias más populares que más nos gusta que nos cuenten, porque también eso tiene Ujú. mucho que ver con que nos guste o no la película o la obra de teatro, ¿no? Claro, claro. Pues sí, el ser humano desde tiempos inmemoriales tenemos un gusto especial por las historias, por muchas razones, entre otras cosas, pues porque nos dan cohesión como colectivo, nos dan identidad, nos invitan a derivar a otros mundos. Eso es justamente lo que quiere decir divertir. La palabra Ujú. divertir significa derivar a una realidad distinta a la propia. Cada vez que nos enganchamos con una teleserie, una película, una obra de teatro, pues nos estamos saliendo un poco de nosotros mismos a otro mundo por un momento y es como una necesidad vital del hombre que le cuenten historias. El Claro. storytelling está ahí desde que el hombre es hombre, ¿no? Ya. ¿Y cuáles Entonces, son las historias favoritas, amigo? pues Las mira, más populares. se han identificado, diferentes teóricos lo abordan de diferente manera, pero hay identificadas 7 historias básicas que se conocen como las tramas, las 7 tramas básicas, desde los mitos antiguos hasta las estructuras narrativas contemporáneas. Y la primera de ellas se conoce como vencer al monstruo. Vencer al monstruo Ajá. es una estructura básica que consiste en derrotar a la amenaza, cualquiera que ésta sea, ¿no? O sea, nada más acuérdate de Godzilla, ya, Godzilla, sí, ya está. O sea, Tiburón, la película de claro. Tiburón, hay una amenaza y derrotar a la amenaza es el leitmotiv permanente de la historia. O Toda la cuando nos, narrativa está enfocada cuando nos invaden los extraterrestres, o cuando llegan, totalmente, o vencer a los nazis, o sea, claro, vencer al enemigo, o al que se secuestró a tu claro. hija, o sea, todas esas historias es vencer al monstruo. La enorme cantidad de las películas de terror funciona con este mecanismo, vencer al monstruo.
Claro, pues es muy Es, divertido, ese, pero pues sí, tienes que temerle al monstruo. O sea, por ejemplo, claro, el Star Wars o la Guerra de las Galaxias, pues el monstruo era Darth Vader. justamente, Una vez sí, que se vence al monstruo, ya los siguientes episodios ya no fueron tan interesantes, aunque crearon otros monstruos de para acuerdo, vencerlos, pero ya ninguno de fue acuerdo. De como el acuerdo, monstruo. claro, porque para engancharte en términos, digamos, de tensión dramática, necesitas que haya o un problema que resolver o un misterio que descubrir. Y si el misterio está descubierto y el problema está resuelto, pues el drama se diluye, Se ¿no? Esto es diluye. básico. Entonces, es Sí, Úrsula en La Sirenita, es el monstruo con el que vamos a sí, terminar. O sea, siempre hay un monstruo. Por eso el villano o la villana es a veces hasta más importante que el protagonista. justamente, claro que sí. Es un Ento- equilibrio de fuerzas indispensable. ok, entonces la historia número uno que nos encanta que nos cuenten es Vencer al monstruo, vencer al monstruo o al monstruo, como le dicen algunos. Bueno, al monstruo, el al monstruo. monstruo. Exacto. Ese es ¿Cuál es la ese es número el dos, primero. amigo? La segunda es el tránsito de la pobreza a la riqueza, de la pobreza a la riqueza. Probablemente aquí el arquetipo más grande que vamos a encontrar pues es la Cenicienta. La Cenicienta que a su vez se convierte en modelo de cualquier cantidad de telenovelas. Ajá. Últimamente, más reciente, en los últimos años, pues ya ha habido exploraciones, digamos, temáticas y anecdóticas diferentes, afortunadamente, pero por muchos, muchos años se sigue haciendo, pero antes era casi la única posibilidad. Marimar, María Y Mercedes, María la del Barrio, todas esas son. simplemente María, todas son la Cenicienta. Es decir, escalar socialmente a través del príncipe azul, que es el hijo de la señora que suele ser muy mala en la casa y las hermanas, y ya sabes. Oye, La pero ahí se juntan Cenicienta, dos, porque ahí se puede juntar dos, porque la madrastra puede ser el monstruo. En- sí, sí, generalmente no llega tanto, pero sí hay un buen nivel de maldad. Entonces, en esta historia, pero fíjate, tiene otras posibilidades, porque no solamente las Cenicientas, por ejemplo, Rocky también entra dentro de este esquema de la pobreza a la ah, riqueza. Nada más que en el caso de Rocky es interesante porque no se trata tanto de que él quiera escalar socialmente. La historia de Rocky es la historia del triunfo del espíritu humano. Una historia que también hemos visto muchas veces, a veces son campeonatos deportivos, equipos de chavos perdedores que llega un coach y los vuelve ganadores, jugando béisbol o básquetbol. El triunfo del espíritu humano es aquel que remonta a la circunstancia y al final gana. Y Rocky es Cenicienta, pero con el triunfo del espíritu humano. claro, es el underdog que le dicen en inglés, ¿no? Es el que Exactamente. crees que no puede ganar, nadie lo quiere, nadie le da trabajo, nadie le hace caso, pero llega y triunfa. Entonces Ajá. es también el paso del fracaso al éxito, ¿no? Así es. No Así es. solamente de la pobreza a la riqueza. Está muy Así bueno. es. Ok. La Exacto. historia número dos. ¿Cuál sería la número tres? La 3 es la búsqueda. Este plot básico, esta trama básica, consiste en que el protagonista emprende un viaje para obtener algo, algo importante. Va en busca de algo. Eh, Quizá el ejemplo más acabado de los últimos tiempos sea Indiana Jones. Indiana Jones siempre va a buscar algo, ¿no? A recuperar un cáliz sagrado o una piedra o algo que tiene un valor. Incluso Stranger Things tiene estas características también. Hay una búsqueda, hay alguien o algunos personajes que emprenden un viaje para obtener algo que es un elemento de mucho valor y que puede ser incluso transformador. Ok, claro, entonces todas estas películas de aventuras que incluso, por ejemplo, el Código Da Vinci, ¿no? Que ya sabemos que es ficción, están en búsqueda del código, están en búsqueda de la información que supuestamente la iglesia tiene ahí resguardada y que no quiere que Claro, nadie se entere. Ya sabemos que es una exacto. megaficción, pero Así es es. la historia. Estoy buscando algo y encontrar Exacto. eso que busco es la historia que me encanta ver. Claro, claro. Buen ejemplo. Exacto. Claro. Oye, ¿te acuerdas también, por ejemplo, aquellos libros que fueron un exitazo, que también son ficción, obviamente? ¿Cómo se llamaba? Que el autor sacó como hasta 7 libros, que viajaba al pasado en una máquina del tiempo y se encontraba a Cristo. Entonces iba y buscaba a Cristo en el Órale. pasado. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero se vendieron miles y miles de libros. Y el caballo de Troya, ya me acordé, el caballo de Troya. Fue Ya. unas novelas que la primera Sí. parecía que era verdad, será verdad esto que sucedió. Entonces, están en búsqueda de algo que al final es un gran misterio que encuentran. Exactamente. Sí, Ya, el héroe o el protagonista se plantea la necesidad de hacer un viaje para recuperar algo o encontrar algo que es sumamente valioso. muy bien. Y la número 4, quedan 2 minutos, a ver si no le interrumpimos, pero a ver, la número 4. La 4 se le conoce como viaje y regreso.
Esto es el protagonista tiene que hacer un viaje, pero en este caso no es buscando algo, sino para transformarse él. En este Ajá. viaje, el protagonista regresa siendo otro, ¿no? Digamos, Regreso al Futuro, todas las películas de Regreso al Futuro son esto. El chavo viaja en el tiempo y regresa transformado, ¿no? El Ajá. Mago de Oz es probablemente una de las más ejemplares. Ya. Otro clásico, pues sería que viene de la literatura y aunque ha pasado por muchas otras formas de expresión escénica, cinematográfica, pues es Alicia en el País de las Maravillas. Es el viaje de transformación. Puede tener muchísimas posibilidades, pero esencialmente es un protagonista que se desplaza, se transforma y regresa. Como la de Julia Roberts, ¿cómo se llama esa de comer, orar y qué? Y viajar o cómo? Ah, sí, Esa. sí, podría ser. En la medida que hay una transformación profunda a partir del viaje, es muy Ajá. probable que estemos hablando de este formato, de Ok, esta trama ok. básica. Muy bien, pues vamos a hacer una pausita y regresamos con Ignacio Flores de la Lama, experto en temas de cine, de teatro, pues él es dramaturgo, él es director y productor de teatro y nos está hablando de las 7 historias que nos encanten, que nos encanta que nos cuente. Vamos en Vencer al Monstruo, Tránsito de la Pobreza a la Riqueza o del fracaso al éxito, La Búsqueda y El Viaje y el Regreso. ¿Cuáles son las otras 3? Lo sabremos después de mensajes. Con nuestro querido Ignacio Flores de la Lama, dramaturgo, director y productor de teatro, conectado hoy desde Mérida, Yucatán, y conversando sobre las 7 historias que nos gusta que nos cuenten. Cuando vamos al cine, al teatro, cuando vemos un libro, leemos un libro, historias que funcionan y que en Hollywood lo saben y los productores de teatro como él lo saben y dicen, estas son las 7 historias más taquilleras. Y las historias son, la número 1, las recapitulamos, mi querido Nacho, la número 1 es Vencer al Monstruo. Exacto, vencer al monstruo, sí. Todo protagonista que tiene que derrotar, vencer a una amenaza, que puede ser de cualquier tipo, desde un tiburón, como en el caso de la película del mismo nombre, y muchas otras. Decíamos que la enorme cantidad de las películas de terror están Sí. fincadas en esta trama básica, ¿no? Claro, un monstruo político, una película sobre Hitler y en la Sí, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces el monstruo es Hitler, o sea, algo así. Eso es un sí, monstruo también. una amenaza incluso puede ser de la propia naturaleza, una fuerza de la naturaleza. Es decir, la idea es que hay que derrotar a la amenaza. Claro. Tránsito de la pobreza a la riqueza o del fracaso al éxito, ¿no? No es nadie, como decías, Rocky, esa de Sylvester Stallone tan mencionada, o alguien que te dice que no puede hacerla en un deporte. Me acuerdo alguna vez vi una película que hablaba de los tiempos en que los basquetbolistas afroamericanos no eran aceptados en el básquetbol. Imagínate, no podían. Ujú. Decían y hay una línea por ahí de uno de los personajes principales que decía que el básquetbol era un deporte de blancos y Sí, insultaban. Entonces y ves cómo los afroamericanos fueron tomando protagonismo hasta claro. que se convirtieron en los reyes del deporte. Y hay películas al respecto sobre béisbol, misma idea, con problemas raciales y también en box. Es decir, al Claro. final de cuentas se trata de este triunfo del espíritu humano y del ascenso en la escala social. Claro, o una mujer que es la primera mujer que logra algo, ¿no? Y ya Exactamente, ves, y cómo claro, desafiando todo logra el éxito. así Y es es. muy bonito, es muy reconfortante porque te dice, oye, si ella pudo o él pudo, yo también puedo. Hay un mensaje ahí muy profundo. Así es, opera en un nivel también motivacional y es inspirador. Muy bien, la número 3 era la búsqueda, alguien que va buscando algo, como el libro perdido, el códice Ujú. perdido, la momia perdida, el secreto perdido, algo, es una aventura, voy a ir a Sí, encontrar algo que está perdido. exacto. Un viaje para obtener algo que es importante. Exacto. Ya. Y Indiana luego la Jones lo número sabe hacer muy bien. 4, y la número 4 era como el de Julia Cuatro es, Roberts. sí, cada vez que el protagonista, la protagonista, tiene un viaje de transformación, va a donde quiera que vaya, eh, a un, a un monasterio en la India o va a una aventura en Sudamérica y regresa transformado, estamos hablando de este plot básico, que es el de viaje y regreso, que tiene como elemento fundamental que haya una transformación a nivel interno. Eres uno Claro, cuando viajas y otro cuando regresas. claro que decíamos que era el de Julia Roberts, que se llama Sí, Comer, Rezar y Amar. Eat, ujú. Pray and Y Love hay- de Julia Roberts, ¿no? Que va exacto. por un viaje de transformación. Es la historia del héroe, el viaje del héroe va y se pierde y aprende y regresa transformado o transformada.
así es como Alicia en el País de las Maravillas y como tantos chicos y chicas que hacen viaje y regresan siendo otros. Claro, oye, aquí Pasita Mendoza de Chile nos dice que el libro de Caballo de Troya era de JJ Benítez, ya me acordé. Yo me Sí, acuerdo que me leí como cuatro o cinco de ese y dice que se hicieron 12 libros. ¿No se acuerdan de esos libros? me acuerdo de ellos, pero no sentí una particular inclinación. Pero No, sí, obvio. recuerdo lo importante que fueron. Sí, eran novelas, pero él te las vendía como que eran verdad. Y toda la Sí, trama es que él viajaba, él te lo contaba, o sea, él te lo contaba, tú lo empezabas a leer y tú el primero, me acuerdo que yo estaba muy chico, yo tenía que como 14, 13 años, y me acuerdo que lo ujú, leí yo fascinado de, ¿será verdad? No puede ser, porque decía que descubrió una máquina del tiempo y iba al pasado a buscar a Cristo y a conocer a Cristo y a entrevistarlo. Y pues imagínate la historia que jugosa, ¿no? claro. Y entonces, y Sí, se pero echó me 12 suena libros. que, claro, pero me suena que el recurso narrativo era llevarte por los caminos de que tal vez no era ficción, ¿no? Entonces ese era, No, 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 él no te lo contaba como ficción, ya, te ahí ponía está. ahí la tecnología. Yo a los 13, 14 años, digo, capaz que todo el Sí, mundo se enteró que era una novela, pero yo me la creí al principio, ya como en el cuarto, quinto libro dije, no, pues esto ya es ficción, sí. obviamente. No, Pero ya estaban te bien das cuenta, escritos, estaban seguro. bien escritos. Bueno, vamos al número 5, la historia número 5 que nos encanta que nos cuente, Nacho. Bueno, fíjate que con el 5 y el 6 vamos a tener una notita al margen, porque sucede que en esta idea de las tramas básicas, el 5 es la comedia y el 6 es la tragedia, y voy a explicar ahorita cómo y por qué. Sin embargo, la comedia y la tragedia en rigor no son tramas, son géneros. Cualquiera que se dedique a este negocio sabrá que son géneros dramáticos, digamos, desde el teatro griego, ¿no? De las caritas de la comedia y la tragedia. En la actualidad se identifican 7 géneros dramáticos. Estoy desviándome un poquito para regresar ahorita al punto número 5. Sí. Se identifican 7 géneros dramáticos: tragedia, comedia, tragicomedia, melodrama, pieza, farsa y obra didáctica. Esto merece, digamos, otra reflexión en otro momento. Son los 7 géneros dramáticos. Sin embargo, comedia y tragedia comparten un espacio tanto como géneros dramáticos, pero también en esta otra lista aparecen también como tramas básicas. Ahora sí, la comedia como trama básica, pues consiste básicamente en una transformación con armonía a partir de un equívoco. Esto es muy curioso. El género de la comedia tiene dos grandes posibilidades. La comedia de caracteres, que se fundamenta, está sentada sobre la base de un vicio de conducta, de una falla moral del personaje. Y la otra, que es la más socorrida, es la comedia de enredos, el equívoco. Las Sí. comedias de puertas, equivocar el nombre, equivocar la entrada, equivocar el equívoco. La carta era para María Cristina, pero la abrió María Mercedes. Y las Marías tienen un conflicto porque equivocaron para quién estaba dirigido el mensaje. Probablemente, no sé qué porcentaje, pero un enorme porcentaje del sitcom norteamericano está basado en esta idea de los equívocos, de los enredos. Digamos, dentro de esta quinta categoría, dentro de las tramas básicas, comedia, entraría desde El sueño de una noche de verano de William Shakespeare hasta la serie Friends, por ejemplo. Todas pertenecen a este capítulo, que es una confusión que se transforma al final en algo armónico. Claro, o sea, me equivoqué, lo entendí mal, yo pensé que, y la comedia de puertas, así se le llama a esta comedia. ¿Es italiano? Así es. ¿Tiene el origen Bueno, italiano? hay un origen en la comedia del arte italiana, pero tiene que ver esa más bien con los personajes, con los caracteres. La comedia de puertas ha estado en muchos lugares por mucho tiempo y su ingrediente activo es el malentendido, el equívoco, ¿no? A Claro, partir de ahí, por eso se le conoce como comedia de situación. claro, sitcom, ahí viene el sitcom o comedia de Ajá. situación. La situación es, o sea, no es que los actores estén haciendo chistosos, ni tengan No, tics, ni vicios de conducta, ellos están serios, están viviéndolo en serio, pero el equívoco es lo que me hace reír y nos encanta ver eso. así es. Ya cuando hablas del mecanismo del humor en el actor, pues sí, tiene que ver con esto, con reaccionar con verdad a una situación que resulta divertida y no estar empujando el humor con, digo, esa rama también existe. Hay comediantes que hacen caritas, gestos y empujan un poquito hacia la grasejada, eh, haciendo, digamos, un poco hacia el clown, que también es una posibilidad interpretativa, ¿eh? Ajá. Pero en el sitcom lo que generalmente vemos es algo que es como más posible y probable, pero sucede que resulta divertido
por la situación y no Claro. por el esfuerzo del actor de tratar de hacernos reír, porque un actor forzándose para que nosotros podamos reír con él, pues a veces provoca el efecto contrario, ¿eh? Claro, claro. Sí, y la comedia de puertas es la clásica que vas al teatro y es como una sala y comedor, como con un departamento, y una puerta es la entrada, otra puerta es del baño, otra puerta es la recámara, otra puerta es la oficina, y los personajes entran y salen por las puertas, y entre que Así es, salen, entran y salen, se hacen todos los equívocos y los enredos. así, Y es lo que ese así es es. el clásico, pero también lo vemos en el cine, aunque no haya Ujú. literalmente un departamento con cuatro puertas. También Había una, es el enredo. había una serie en los ochentas, una serie norteamericana, Three's Company, que se Sí, hacía exactamente con esa estructura. Todos los capítulos eran acerca, digo, los personajes estaban bien delineados, pero tenían una estructura perfecta de un equívoco como eje central de cada sí. episodio. Sí, la clásica que alguien está haciendo ejercicio y oyes que hace porque está levantando unas pesas y del otro lado Exacto. de la puerta piensan que están Sí, cuchiplanchando. Y entonces sí, ya sí, se sí, hace el sí. equívoco, se hace el enredo y todos asumen y nadie aclara y nadie pregunta y entonces se hacen los enredos y es muy divertido. Exacto. Ha habido muchas películas así. Ok. Y la tragedia, pues es algo terrible, ¿no? A los personajes les va horrible y también es muy exitoso. ¿Por qué será tan exitoso ver tragedias? Ujú. Bueno, es que aquí hay un enfoque, habría que remontarnos a la historia. Es el primer género en la historia de la humanidad, al menos en la historia del teatro, ya organizado por los griegos, ¿no? Porque el teatro había desde mucho antes, pero no tenía el formato que vino después. La tragedia, pues tiene como característica fundamental que los griegos le llamaban pecado de Íbiris, que no es otra cosa que el hombre sintiéndose superior a sus fuerzas. Es decir, la tragedia es la historia de la arrogancia del hombre, de aquel que se cree más grande que el destino, más grande que Dios, más grande que nadie, y que se va por la libre haciendo lo que cree que tiene que hacer, y entonces viene una especie de, pues, castigo. En la estructura tradicional se conoce como el error trágico, y pues esa falla de carácter en la tragedia se paga con la destrucción. El personaje termina destruido por su osadía, por ser soberbio, ¿no? En la comedia Ajá. se paga con el ridículo. El personaje de tragedia termina destruido, el personaje de Claro. comedia termina ridiculizado. Oye, como la película La ballena, que fue tan impactante hace un par de años, esa sería una Así tragedia. es. Sí, claro, una tragedia moderna, de alguna manera puedes llevarlo ahí, aunque hay hay un tránsito de la estructura tradicional del teatro hacia la televisión y el cine, y después de 25 siglos, pues no podemos hablar exactamente de las mismas estructuras, pero básicamente cada vez que tienes la caída de un personaje por un defecto propio, pues podrías estar entrando a los terrenos de la tragedia como trama básica. Obviamente no la tragedia en el sentido clásico, porque Macbeth sin duda es una tragedia, pero de alguna manera Scarface es una tragedia, el Joker es una tragedia, porque se trata de un personaje Joker, sí. que, que tiene una caída producto de este defecto de su personalidad, ¿no? Ya, Entonces ya entiendo. es un poco complicado. Claro. Y la número 7, la historia número 7 que nos encanta que nos cuenten una y otra vez. La número 7 es el Renacimiento. Esta es una historia de transformación, una vida de alguien que se ha caído o se ha apartado de su realidad Ajá. y que después de ahí renace siendo otro. Como El por conde de ejemplo, Montecristo. El conde de Montecristo, que está exactamente, ahorita en cines. exactamente. O incluso el Grinch también es Ajá. un personaje que tiene un renacimiento. La Bella y la Bestia es una historia de renacimiento. Hay una película de Clint Eastwood que se llama Gran Torino, que me gusta mucho, que es Sí. este tipo gruñón y tal, que tiene una transformación, renace, ¿no? Desde Ajá. la profundidad de su sensibilidad, de su conciencia, de su empatía, se reinventa como persona, ¿no? Esta es la séptima historia, la del renacimiento. O sea, hay una transformación, hay una reivindicación, puede ser una venganza sí, vuelve a nacer, literalmente vuelve a nacer. Ujú, ujú, exactamente. Bueno, Esas son entonces ahí están. las siete historias básicas. Puede haber muchas más, pero esta es como una clasificación. Alguien alguna vez dijo que eran 22, pero luego nos dimos cuenta que no se refiere exactamente a historias. Si estudias géneros, pues es otra rama. Esta es una teoría básica de las siete tramas que nos han acompañado desde los mitos más antiguos hasta las narrativas más contemporáneas. Vencer al monstruo, el tránsito de la pobreza a la riqueza, la búsqueda, viaje y regreso,
comedia, tragedia y el renacimiento. Como ejercicio, le podemos dejar a la gente que ahora cuando vaya al teatro o cuando vaya al cine, diga, a ver, ¿cuál de estas 7 historias es la que me están contando? Porque hay otras historias, pero muchas son como mezclas de estas, ¿no, Nacho? Así es, justamente hay mezcolanza y hay ciertas formas de evolución, hay historias independientemente del género que alcanzan pues niveles extraordinarios de eficacia. Por ejemplo, yo te podría decir que una película como Cinema Paradiso, por ejemplo, es un melodrama, tan melodrama como cualquiera, con la característica de que es absolutamente verosímil y está hecho con buen gusto. Claro. No es, no tiene los pecadillos de los que hemos hablado. Pero sí, las historias suelen estar ya hibridadas en estos. Tú de bote pronto dirías Cenicienta y Rocky no tienen nada que ver. Y luego ves que sí tienen vasitos comunicantes, ¿no? Ya entiendo. Y muchas de las series que estamos viendo hoy en día en Prime, en Netflix, en Disney Plus, lo que son como novelas, pero con otros, o sea, retratadas como película, ¿no? O sea, porque te vas a la Ujú. esencia de la historia, o sea, la novela es el melodrama y muchas son unos novelones, pero lo que pasa es que están en época o tienen vestuario y producción y no tienen actuaciones exageradas, pero es la misma novela llevada retratada mucho más bonito, ¿no? Así es, así es. Sí, yo creo que todos tenemos necesidad, como espectadores, como consumidores de ficción, pues tenemos necesidad de una activación emocional en un contexto seguro. Y eso Ajá, es lo que hace la historia. Cuando tú ves una historia de ficción, pues se activan tus emociones en un contexto seguro. Si tú vas a ver una película, esto aplica de nueva cuenta, las películas de terror. ¿Por qué alguien tendría que, digamos, disfrutar con el sufrimiento ajeno? ¿Por qué? ¿por Bueno, qué? pues porque sabemos que es ficción, porque si estás disfrutando con el sufrimiento ajeno en la verdad verdadera, pues eso puede ser más bien una patología, un trastorno de personalidad. Aquí de lo que estamos hablando es el sufrimiento ajeno sabiendo que no está, Ajá, que no es verdadero, ¿no? Estás en un contexto emocional seguro, entonces claro. es un poco, y salvando todas las distancias porque es otra cosa, pero es un poco lo que pasa en la lucha libre. Es una convención, es un acuerdo. En la lucha ellos hacen como que se pegan y tú haces como que te enojas o como que lo celebras. Todos estamos dentro de la convención, es un acuerdo, ¿no? Claro, y cuando los entrevistas no se vale hablar de que si es verdad o si es mentira. O sea, No, 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 sí, vamos a jugar a que es verdad y ya, y le entramos. claro, exactamente como el actor, es decir, o como el niño jugando, que se lo toma en serio. Son los códigos, digamos, alguna vez un actor de Hollywood decía, yo hago exactamente lo mismo que hacía de niño, solamente que ahora lo hago con responsabilidad profesional. Exactamente lo Claro, mismo, me encantaba jugar y lo sigo haciendo, pero ahora en las ligas mayores. Es decir, el mecanismo sigue siendo el mismo, el to play sigue siendo esto, el verbo jugar está en prácticamente todos los lenguajes conectado con la idea de la actuación. Es un juego, pero es un juego muy serio, un juego claro. con una verdad, pero no verdad que es de la realidad real, sino de la Claro. realidad del arte, ¿no? Sí, recordemos que en inglés así se le dice, play, que es jugar. En español decimos una obra de teatro, una película, pero en inglés es play, it's a play, es un Ujú. juego. Entonces es interesante cómo el idioma describe de diferentes formas a la misma expresión artística. Oye, Nacho, ya para cerrar, película que nos recomiendes que no debemos de perdernos ahora para los Oscars de tus favoritas que hayas visto últimamente, que digas, esta se la súper Híjole. recomiendo. Uy, no tengo a la mano mi lista, pero hace rato escuché que estaban hablando de Hamlet. Sí, eh, Muy recomendable, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Eh, En algún otro momento a lo mejor podemos abordar otros temas que se desprenden de todo esto que hemos hablado de las historias, sobre todo de un fenómeno importante en estos días, que es la línea muy delicada ética, una línea que a veces se ha estado cruzando respecto a la vida íntima de los actores y de las actrices. ok. Hay un tema que está en el aire y si quieres lo dejamos para alguna otra ocasión, Lo porque dejamos. finalmente el respeto a los actores y a las actrices me parece que es algo que vale mucho la pena tocarlo porque ha habido excesos, hay Si quieres, historias. ¿te puedes quedar 5 minutos más, amigo? Claro, con todo Hacemos gusto. una pausita y regresamos, porque Nacho está hablando del respeto de que tienen los actores y actrices entre sí al estar grabando, al estar filmando. Volvemos después de una pausa. Justamente.